Es muy difícil, aunque no podemos decir imposible, entender los textos literarios pertenecientes a una época determinada sin hablar del contexto histórico y cultural. Y es importante en el siglo XVIII, ya que van a ocurrir muchos acontecimientos que significan un punto de inflexión, ver ese marco histórico. Se sitúa en España la Casa de Borbón, con Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, durante cuyo reinado estalló la Revolución Francesa en 1789. Es importante también tener en cuenta el marco sociocultural en lo que se refiere a la crisis de la conciencia europea. Todas las creencias y convicciones dominantes hasta el siglo XVII se someten a discusión. Decae el poder de la nobleza y crece el predominio de la burguesía, que se caracteriza por el espíritu crítico. Fruto de él es el gran movimiento de la Ilustración, que impone el reinado de la razón frente a la fe. El XVIII se denomina por eso el siglo de las luces. Se rechaza el principio de autoridad y avanza el escepticismo religioso, con influyentes pensadores como Voltaire y Rousseau. Consecuencias de esto es el despotismo ilustrado. Se postula la separación entre la Iglesia y el Estado y en Francia se editan los 37 volúmenes de la Enciclopedia. En muchos casos el cristianismo es sustituido por el deísmo o el agnosticismo. Los gobiernos practican el despotismo ilustrado bajo el lema «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». La Ilustración y el despotismo ilustrado son solidarios. Todo este fenómeno de bases igualitarias y reformistas culmina en la Revolución Francesa en 1789. Hay que tener en cuenta también, y es importante, considerar la penetración de las luces en España. La nueva dinastía borbónica estimula la introducción de las luces racionalistas, a la vez que intenta reformas, con la oposición de los sectores tradicionalistas, que acusan a los reformistas de herejes y antiespañoles. La Ilustración entra a través de traducciones de libros, la difusión de la filosofía racionalista y deísta y de ideas jurídicas, los viajes y la imitación de lo francés y la aparición de los primeros periódicos. Se distinguen en el panorama de España dieciochesca varios sectores ideológicos: los reformistas, los tradicionalistas y los revolucionarios. Dentro del reformismo también debemos señalar actitudes distintas. Y para terminar con este marco sociohistórico, hay que mencionar las instituciones culturales. En el siglo XVIII se van a crear un montón de instituciones que aún hoy siguen teniendo tanto su vigencia como su valor. En 1712 se crea la Biblioteca Nacional, en 1713 la Real Academia Española, que elaboró el Diccionario de Autoridades, la ortografía y una gramática. En 1735 la Real Academia de la Historia, en 1785 el Museo del Prado y de este siglo también es el Jardín Botánico. Dicho esto, pasemos a hablar directamente de la literatura española del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, la lucha contra el barroco en la primera mitad del siglo. El único escritor interesante fiel a los gustos barrocos fue el salmantino Diego de Torres Villarroel, nacido en 1693 y muerto en 1770. Su obra más importante es el relato Vida. Contra esos gustos luchan importantes personalidades: Ignacio Luzán, nacido en 1702 y muerto en 1754, cuya poética marca las pautas del neoclasicismo; Fray Benito Feijóo y Montenegro, nacido en 1676 y muerto en 1764, que solo cultivó el ensayo en su teatro crítico universal y otras obras;
y Francisco de Isla, nacido en 1703 y muerto en 1781, autor de la novela Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. Pasemos a hablar de la segunda mitad del siglo, el neoclasicismo y la prosa crítica. Se implanta en España el neoclasicismo. En teatro se adoptó la regla de las 3 unidades: separación entre lo cómico y lo trágico y proscripción de lo imaginativo y lo heroico. Destaca la tragedia Raquel, de Vicente García de la Huerta, nacido en 1734 y muerto en 1787, la comedia El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, nacido en 1760 y muerto en 1828, y Los sainetes, de Ramón de la Cruz, 1731-1794. En poesía se tratan temas pastoriles, anacreónticos o filosóficos. El poeta neoclásico más destacable es Juan Meléndez Valdés, 1754-1817. Pero hay un género que merece especial atención: la fábula, con la obra de Félix María de Samaniego, 1745-1801, y Tomás de Iriarte, 1750-1791. En la prosa crítica destacan Gaspar Melchor de Jovellanos, 1744-1811, y José Cadalso, 1741-1782. Para finalizar, hablemos del prerromanticismo. Se introduce a fines de siglo y se pone al neoclasicismo con los siguientes rasgos. Afirma los derechos del sentimiento frente a la razón. El sentimiento podrá expresarse arrebatadamente. Muestra recelo ante las reglas. Hay una preferencia por los paisajes desapacibles. Centrémonos ahora en este prohombre gijonés, Gaspar Melchor de Jovellanos, nacido en Xixón en 1744 y muerto en Veiga en 1811. Ilustramos con el retrato realizado por Francisco de Goya, que está en el Museo del Prado. Es uno de los españoles más eminentes de nuestra historia civil. Su obra estrictamente literaria es escasa. Se adscribe a los géneros de poesía y de teatro. En la prosa crítica y didáctica es el sector donde se hallan sus escritos más importantes. En ellos propone reformas para elevar la dignidad espiritual y material de España. Fue un reformador que quiso favorecer al pueblo, pero sin contar con él. Sus reformas moderadas fueron consideradas en la época peligrosas, alardes de subversión. Hablemos a continuación de Ana Verdugo de Castilla, Madrid, 1696-1771. Es una de las pocas escritoras del siglo XVIII. La presencia de escritoras en el siglo XVIII es escasa, y más en la faceta de poetas. Las posibilidades de las mujeres en la época se reducían al convento y al hogar. En este contexto resulta necesario citar la voz de esta monja franciscana, conocida en el ámbito literario como Sorana de San Jerónimo. Fue poeta, dramaturga y pintora. Recibió formación intelectual de manos de su padre y, por su parte, la madre le ofreció la formación religiosa. Demostró interés en la poesía desde temprana edad. La lectura y la pintura eran 2 aficiones que practicaba conjuntamente. Ingresó en el convento del Ángel Custodio de Granada y llevó una vida dedicada a la oración, y a ella supeditaba la literatura. Su obra se publicó póstumamente en un volumen titulado Obras poéticas de la Madre Sorana de San Jerónimo, religiosa profesa del convento del Ángel, franciscas descalzas de Granada, recogida antes y sacadas a la luz de su muerte por un apasionado suyo.